Bien, buenos días. Vamos a continuar con el curso de ontología y hasta el momento hemos llevado a cabo sesiones en torno a Platón y una sesión sobre Aristóteles en donde hicimos una revisión de su filosofía práctica y había quedado pendiente una tematización en torno a lo que se pudiese llamar su filosofía teorética y de manera concreta algunos aspectos de la tematización que realiza en la metafísica. Vamos a llevar a cabo hoy esta sesión en esos términos y en primer lugar quisiera recordar algunos puntos ya tratados al inicio de este curso en términos de eh, la tematización del curso como ontología, en donde evidentemente la pregunta que está en juego es la pregunta por el ser, la pregunta por lo que es y que de alguna manera se vuelve un hilo conductor a lo largo de la historia de la filosofía. Señalábamos al inicio del curso que no es una cuestión secundaria la pregunta por el ser, ni una cuestión obsoleta, precisamente porque eh, tenemos que ver con cosas y señalábamos que precisamente uno de los términos que marcaban o intentaban marcar esta generalidad en el pensamiento en donde surge la filosofía, en el pensamiento griego, era precisamente esa determinación a partir del ser, es decir, su carácter de ser, su carácter de ente, ¿no? Taonta, es decir, lo que es, podríamos decir, las cosas que son. Entonces, tenemos que ver con cosas de una u otra manera y por lo tanto tenemos que ver con lo que es, ¿no? Un término cercano a esta determinación de lo que es sería entonces entes. Tenemos que ver con entes. Incluso antes de que se usara el término ente, que lo usamos generalmente como un sustantivo, ¿no? El ente o los entes, también se hacía referencia al propio término ser, ¿no? Para nombrar algo, para nombrar una cosa, ¿no? Y lo seguimos mencionando cuando hablamos de ser humano, por ejemplo, o cuando mencionamos, hacemos una referencia a un ser despreciable, por ejemplo. En ese caso, el hablar de un ser, estaríamos hablando o haciendo mención a un ente. Eh, el hecho de que aparezca el término ente como sustantivo, ya lo habíamos señalado en otra ocasión, eso remite a un uso generalizado en donde se tiende precisamente a sustantivar, digamos, a hacer uso de sustantivos, pero muchos de esos sustantivos tienen un origen en un participio, ¿no? Este es el caso de ente. Es decir, nosotros hablamos de el ente. En sentido estricto tendría que ser un término más bien de carácter neutral, como está en su origen. El toon sería lo ente. Pero bueno, lo usamos como el ente o los entes. Y ente, ya lo habíamos indicado en alguna ocasión, tiene su origen precisamente en ens entis, ¿no? Y ens es el participio presente precisamente de on, que es el participio presente del verbo einai, griego.
Entonces, tenemos cuando, o a qué nos referimos con esto de un participio presente, en donde ente tendría ese funcionamiento, y que es el hecho de que participa, ¿no?, de la acción del verbo, tiene el sentido del verbo, pero a la vez puede hacer referencia a algo, ¿no?, modificar un sustantivo, ¿no? Tenemos muchos casos en ese sentido. Hay una parte de su lección Was heißt denken, qué significa pensar, de 1951-52, en donde Heidegger hace referencia a todo esto. Por ejemplo, hablamos de participios como floreciente, resplandeciente, brillante, doliente, presidente, etc., ¿no? Y claro, en este caso hacemos referencia a algo que puede ser modificado mediante este participio, y este participio entonces tiene la acción del verbo, ¿no? Si pensamos en ese sentido, por ejemplo, el participio brillante, bueno, brillante es algo que brilla y remite al brillar, ¿no? Digamos, brillante en su significación nominal referiría a un ente o a algo que brilla, ¿no? El oro brilla, la moneda brilla, el espejo brilla, etcétera, ¿no? Pero también, en tanto participio, participa también de la acción del verbo brillar, es decir, remite al ser brillante o al brillar como tal, ¿no? Si estos son algunos ejemplos con los que contamos, en donde en algunos casos el participio modificaba precisamente a un sustantivo, como por ejemplo en este caso el oro brillante o el señor presidente, o pudiésemos decir el libro ente, ¿no? Es decir, el libro que es, el libro que está haciendo, así como el oro está brillando o alguien preside, ¿no? Un señor o una señora presidente, presidenta. Es decir, en esos casos el participio tenía ese, digamos, papel mediador, ¿no? Ambiguo, vamos a ponerlo así, en ese sentido, en tanto participaba respecto del sustantivo, respecto del nombre, y participaba de la acción verbal. Precisamente por esa función puede darse el caso en donde ese participio que modificaba un sustantivo absorbe, digamos, al sustantivo, y él queda precisamente como sustantivo y pasa entonces a ser un nombre, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un participio como durmiente, ¿no? La bella durmiente, ¿no? O el joven durmiente, etc. O estos casos que decíamos como el libro ente, ¿no? O el señor presidente. Puede quedar entonces fuera el sustantivo y queda solamente el participio como sustantivo, ¿no? Y entonces tenemos ya ahí esto que señalábamos al hablar de el ente, que en sentido estricto tendría que ser lo ente, ya que estamos hablando de un toón neutro, ¿no? Pero bueno, queda entonces el ente como sustantivo, así como queda el presidente, el durmiente, etc., ¿no? Ahora, en este caso tenemos el libro ente, y si queda fuera el sustantivo libro, queda solamente el ente, ¿no? Y de esa manera
queda este libro también como ente, y este libro, y la taza, y la pluma, y el lápiz, ¿no? Queda fuera, digamos, lápiz, pluma, taza, libro, y queda ente. Entonces quedan los entes, o como nombramos, como decimos en español, las cosas, ¿no? Es decir, el carácter de ente remitiría entonces al estar siendo. Es decir, la determinación que tiene, si pensamos en lo común, ¿no? Si pensamos en lo común que tiene este lápiz con el libro, es que ambos están siendo, ¿no? Son, de alguna manera, están siendo, son entes. Esto llevaría entonces a pensar que este participio ente, en su cercanía o en su derivación del verbo ser, sería precisamente lo que incluiría de alguna manera o congregaría a todos los participios presentes. Es decir, a lo que florece, a lo que preside, a lo que brilla, a lo que duerme, etc., ¿no? Esto remitiría entonces a una característica especial de este verbo y de este participio. Bueno, eso es lo que intenta hacer Aristóteles por primera vez al tematizar esta problemática y al señalar que pudiese haber entonces una episteme, una ciencia que piense precisamente esto. Él le va a llamar protefilosofía primera o filosofía primera, precisamente para diferenciarlo de cualquier otra ciencia, ¿no? En términos generales se podría, digamos, colocar como sinónimo episteme y filosofía, ¿no? Y lo que hace Aristóteles es marcar entonces una diferencia muy clara al señalar que esta filosofía o esta episteme es una filosofía primera, que va a remitirse precisamente a lo primero y que marca su diferencia respecto de otras ciencias. Vamos a hacer referencia entonces a esto que hace Aristóteles en el libro Gama, al inicio del libro Gama, el libro cuarto de la metafísica. Sabemos también que esto no está planteado como un libro, sino está, bueno, se puede revisar toda la historia del término metafísica, metafísica, en términos del acomodo que se hizo y que después ya fue interpretado por Andrónico de Rodas en términos de los libros que estaban junto a los libros de la física. Estaba física y estaba metatafísica, ¿no? Entonces, los libros que estaban más allá o junto a los libros de la física. Y a partir de ahí, entonces, en una de las versiones que conocemos, se comenzó a hablar de metafísica. Pero sabemos, Aristóteles nombra esto protefilosofía. Entonces, en el libro cuarto, dice Aristóteles, voy a usar esta versión de la traducción de Hernán Zucchi, ¿no? Precisamente por la facilidad terminológica. Dice Aristóteles, hay una ciencia que estudia el ente en cuanto ente y las determinaciones que por sí le pertenecen. Esta ciencia no se identifica con ninguna de las llamadas ciencias particulares, pues ninguna de estas considera en su universalidad al ente en cuanto ente, sino que después de haber deslindado alguna porción de él, estudia lo que le pertenece accidentalmente por sí a esta cosa, tal como ocurre con las ciencias matemáticas. Hasta ahí voy a revisar de este primer capítulo del libro cuarto y evidentemente Aristóteles señala ahí lo más conocido en este sentido y que va a dar paso, digamos, a hablar de una ontología, como se diría avant la lettre, ¿no? Es decir, una ontología no nombrada como tal, como ontología,
Y entonces, Aristóteles dice, se trata de una ciencia que piensa el toon, geon, ¿no? Entonces, toon, geon, ¿no? Y es una episteme, entonces, que piensa lo que es el toon, al que estábamos haciendo referencia, en tanto que es, ¿no? Y aquí hay que hacer entonces algunas aclaraciones, ¿no? Lo que es en cuanto que es, ¿no? Lo ente en cuanto ente o en tanto ente. Este G está señalado ahí como intermedio, es un pronombre relativo que está escrito en dativo en griego. Esto significaría entonces que se trata de pensar o de tematizar lo ente y en él el hecho de que sea ente. Y digo en él precisamente por su carácter dativo, como está planteado, ¿no? Esto lleva entonces, en primer lugar, y es el primero que señala esto, que se piense lo que es en tanto está siendo, en el hecho de estar siendo, ¿no? Es el primero que vemos en la tradición filosófica enfatiza esto. Y esto marca la diferencia entonces con las ciencias particulares y habla de un katholu en griego, que aquí lo traducen como ninguna de estas considera en su universalidad al ente en cuanto ente, ¿no? El katholu del que habla perdón, no, sí estaba bien, Cthulhu, del que habla Aristóteles, ¿no? Esto está pensado desde un kata holos. Es decir, esto es lo que se traduce el Cthulhu como universal. Pero etimológicamente, bueno, y hay que señalar, es una fórmula aristotélica, aparece por primera vez en Aristóteles, y tiene que ver con el kata, que es de arriba hacia abajo, es una preposición que indica de arriba hacia abajo o también de acuerdo con, según. Y holos, la totalidad del total. Entonces, de acuerdo con la totalidad, ¿no? Eso es lo que se traduce como universal y es lo que posteriormente dará pie a hablar de los universales en las interpretaciones posteriores que se hacen de Aristóteles. Más adelante vamos a mencionar otra vez este Cthulhu. Pero aquí lo importante es que está señalado en su diferencia con los respectos particulares de las ciencias, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que es tematizado, ¿no? Por ejemplo, si se piensa lo numerado en las matemáticas, lo movible en cuanto a la física, lo vivo en cuanto a la biología, ¿no? Es decir, un determinado respecto, ¿no? Por ejemplo, si destaco que una rana viva, es estudiada por la biología precisamente en tanto viva. Si pienso en un lápiz, por ejemplo, un lápiz que cae, es estudiado por la física precisamente en tanto cae, en tanto se da ese movimiento, ¿no? Si pensamos en otro respecto, pienso en los tres lápices, son estudiados por las matemáticas precisamente en tanto tres, ¿no? Esto indicaría que serían ciencias o epistemai particulares que estudian ese respecto, ¿no? El carácter vivo, el carácter de movimiento, el carácter numérico, ¿no?
Aquí lo que está indicando Aristóteles es que esta episteme en la que está pensando, esta filosofía o episteme, va a ser diferenciada en tanto protefilosofía o proteepisteme, precisamente porque interviene este catholu, ¿no? Interviene un carácter respecto de la totalidad o este carácter universal, y no lo particular, y no el respecto particular, ¿no? Esto entonces hablaría de este catholu, este carácter universal, sería precisamente el ser, ¿no? Es decir, está pensado el on en tanto participio, y ese participio entonces remite al verbo ser, y como decíamos, incluye o remite a toda la posibilidad de lo que es, ¿no? Que se expresa precisamente en un ente, ¿no? Esto entonces marca una intención de Aristóteles por dar algunas indicaciones respecto de esta ciencia. No me voy a meter en toda la problemática del género, digamos, de este objeto, que eso nos llevaría a una parte del libro sexto, y que marca toda una discusión a lo largo de la tradición, especialmente del siglo XIX y siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, especialmente con Paul Natorp, ¿no? Toda la interpretación que hace en términos de momentos de la lectura de la metafísica, en términos de una ontología, ¿no? Y que llevaría a una metafísica general, o una teología, como está señalado al final del primer capítulo, perdón, del libro sexto, y que remitiría entonces esta posibilidad de una metafísica especial en términos de teología. Esta discusión la va a retomar Werner Jaeger, ¿no? Y en su texto, bueno, en varios textos, pero resumido en 1912, en su interpretación de Aristóteles, plantea una interpretación de carácter genético, ¿no? En el caso de Aristóteles, en términos de una serie de textos que estarían más cercanos a Platón. Recordemos que Aristóteles estuvo 20 años con Platón, y entonces correspondería más a esta dimensión divina y este carácter teológico de su metafísica, mientras que la interpretación ontológica correspondería ya a la propuesta autónoma de Aristóteles, y es un poco a lo que nos vamos a remitir, dejando de lado esta discusión ontoteológica, como le va a llamar Heidegger en su momento, ¿no? Entonces, voy a referirme más bien, vamos a pasar al libro séptimo, en donde ya hace una interpretación, vamos a llamar de carácter ontológico, al asociar la pregunta por el ser o por el estar siendo, por el ente, con la pregunta o la tematización de la usía como primera categoría. Pero antes de ello, Aristóteles señala el carácter de polajos que se da al hablar de lo que es, ¿no? Y el primero que destacó este carácter fue precisamente Franz Brentano, en su tesis de 1862, que es sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, y que publica en su tesis doctoral, de hecho en ausencia en Tübingen, cuando Brentano tenía 25 años, publica este texto, y destaca precisamente el papel de los diversos modos de interpretación de lo que es. Tenemos desde 2007 esta traducción.
traducido tal cual, sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, la tesis de Brentano. Y como sabemos, de acuerdo con los propios señalamientos de Heidegger, fue lo que lo impulsó a pensar la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Esto fue un regalo, esta tesis fue un regalo de Konrad Gröber, el sacerdote que después va a ser obispo de Friburgo impulsor de los estudios de Martin Heidegger, y en el seminario le regaló esta tesis más o menos en 1907. Bien, ahí en el libro cuarto simplemente indica Aristóteles, en el segundo capítulo, indica este carácter, digamos, múltiple de lo que es, ¿no? E inicia el segundo capítulo indicando el nombre ente tiene muchos significados, ¿no? Y es precisamente una de las formulaciones clásicas que está en varios momentos de la metafísica, todeon legetai men polajos, ¿no? Y eso mismo lo va a señalar más adelante, precisamente al inicio del libro séptimo, del libro Z, iniciará precisamente con esa referencia. Ahorita la encuentro. To on legetai polajos, ¿no? Que es precisamente el impulso para el estudio de Franz Brentano. Aquí Zucchi lo traduce: el término ente tiene muchos significados. Esos significados los vamos a resumir por motivos del curso en cuatro sentidos fundamentales, ¿no? Que trabaja Aristóteles en varios momentos de la metafísica, ¿no? Simplemente los vamos a indicar para remitirnos ya a la cuestión de la usía. Bueno, uno de ellos es katasi bebekos. Otro tiene que ver con dinamis y energeia. Otro tiene que ver con aletheia, ¿no? En sentido de verdad, aletheis, y el otro tiene que ver con el ámbito de las categorías. Bueno, respecto del primero, simplemente señalaríamos que es esta posibilidad del devenir de algo, es decir, lo que es puede nombrarse a partir de esto que se predica de algo, ¿no? Y que no tiene carácter autónomo. En el ámbito de la dinamis y la energeia, eso de alguna forma da razón del movimiento y explica precisamente lo que es en tanto movimiento, no en el sentido de pasar de un no ser a un ser, sino más bien de lo posible a lo real, que esa es una de las traducciones que lleva a cabo, por ejemplo, Heidegger, ¿no? En términos de traducir la dinamis como posibilidad y la energeia como realidad. Sabemos la traducción clásica en ese sentido de la dinamis como potencia y la energeia como acto, ¿no? Entonces, la posibilidad de ese movimiento o ese cambio en donde la potencia pasa al acto, se da el camino de la potencia al acto. Y el ámbito del ser verdadero, respecto a la aletheia, que parte, digamos, de una posibilidad de la propia lengua griega, en términos de que al hablar de lo que es, se habla también de lo que es cierto, ¿no? Y eso también lo vemos en ciertas lenguas cuando nosotros
en español también decimos así es o eso es, remite precisamente a es verdadero, ¿no? Esa posibilidad la detecta Aristóteles en la lengua griega y la expresa también aquí. Con ello, Aristóteles no está diciendo que agota las posibilidades de hablar de lo que es, pero menciona estas cuatro de forma principal, aunque una de ellas va a ser la privilegiada, como ahora vamos a ver, que es precisamente el ámbito del categorein y el ámbito de las categorías, ¿no? Ese será el modo privilegiado de hablar de lo que es, de pensar, digamos, y decir el ser, ¿no? Es importante señalar el sentido de categoría, porque, digamos, lo que hace Aristóteles, y quizás así proceden muchos filósofos a lo largo de la tradición, es fundamentalmente, bueno, tenemos varias vías. Una de ellas es partir del uso normal o cotidiano de algunos términos y darles una resignificación, ¿no? Esto es lo que hace, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver con usía, pero también lo hace con categorías. Kata, decíamos hace un momento, es una partícula que indica de arriba hacia abajo o según, de acuerdo con. Y ágora, sabemos, es el espacio público, la asamblea. Agoreum sería entonces, en ese sentido, hablar en público, hablar en asamblea, y una de las maneras en las que se hablaba en público y se usaba precisamente este sentido de categorein es el sentido de acusación, ¿no? De alguna manera se oponía a la apologein y a la apología en términos de una defensa, ¿no? Una apología sería una defensa, mientras que una categoría sería una acusación. El término categoría, ¿no? Y en ese sentido de kata y agora, o categorein, va a ser traducido al latín como praedicatio, ¿no? Y ese prae indica este sentido de arriba hacia abajo, mientras que el dicatio de dictum en el sentido de hablar o decir. Entonces, aunque se utiliza praedicatio, predicación, en el sentido de categorein, de categoría, pero también categoría, sabemos, pasó al vocabulario filosófico tal cual, como categoría. Es decir, decíamos, modo privilegiado desde Aristóteles de nombrar y pensar el ser. Ahora, respecto de eso, Aristóteles remite a la usía precisamente como la primera categoría. No vamos digamos, a centrarnos en detalles en términos de las categorías y de lo que nombra Aristóteles en otro momento, especialmente en el primer libro del Organon, que es precisamente llamado precisamente las categorías. No vamos a hacer referencia a ello, sino nada más a lo que está indicado aquí en el libro séptimo para tratar de aclarar este sentido de lo que es por parte de Aristóteles. Es interesante el uso de usía, ¿no? Porque claro, también pertenece al verbo einai, ¿no? Sería una forma femenina del participio presente, que es usa, ¿no? Y de ahí se piensa que viene usía. Pero el término usía como sustantivo remitía a propiedad o riqueza, terreno, ¿no? En el sentido de una posesión en la polis. Y esto es muy interesante, como han señalado ya algunos intérpretes, porque es el vínculo más estrecho que se establecía entre el ciudadano y la polis. Es decir, el poseer una casa o un terreno
nos ligaba con la polis de forma, digamos, directa, ¿no? Y esto es muy importante porque señala precisamente el carácter de inmueble, ¿no? Es decir, la posesión, la casa, el terreno, es algo que no se mueve, es algo inmueble, y ese carácter inamovible es lo que lo unía de forma intrínseca como ciudadano en la polis, lo hacía ciudadano. Este es uno de los sentidos, la importancia de este carácter, de este uso cotidiano de usía, de este uso que toma Aristóteles, es importante y le da una resignificación filosófica, porque en el fondo va a ser la base de esta idea de ser. La interpretación del ser va a ser la usía. Es decir, todos los otros sentidos de ser remiten precisamente a este primer sentido de ser, ¿no? Y más adelante Aristóteles va a hacer referencias de pros gen en términos de la referencia o la relación con este primer sentido de ser que va a ser la usía. Entonces, a partir de esto, Aristóteles va a retomar el sentido de la pregunta o la tematización del ser, como estaba indicado en el libro cuarto. Voy a leer unos fragmentos del inicio del libro séptimo. Dice: el término ente tiene muchos significados, como lo hemos establecido precedentemente en el libro de las acepciones múltiples. Significa en primer lugar el qué es, el esto, y en segundo lugar el cuál, el cuánto, o cualquiera de las otras categorías, que es las que señalábamos, dejamos a un lado. Ahora bien, de todos los sentidos en el que se expresa el ente, lo que es, el ton, el sentido primario claramente es el qué es, el cual significa la usía. Y más adelante indica: el tema que desde hace mucho tiempo, ahora y siempre, se ha buscado y ha planteado renovadas dificultades, ¿qué es el ente? Ti to on viene a ser ¿qué es la usía? ¿No? Tis ge usía. Y eso va a ser, digamos, la transformación que hace Aristóteles en términos de que el on del que venía hablando, el participio presente que remite a lo que es, va a ser planteado en términos entonces de la pregunta por la usía. El ti to on, ¿no? El qué es el ente, ¿no? Ahora va a estar pensado en términos de qué es la usía. Y esta usía, Aristóteles la piensa a su vez en un polajos, en una multiplicidad, en una variedad. Al inicio del capítulo tercero del libro séptimo lo indica así: el término usía se usa, si no en muchos, al menos en 4 significados principales, pues tanto lo que es ser esto, el universal y el género, parecen ser la usía de cada cosa, siendo el sujeto la cuarta acepción. Entonces tendríamos 4 formas de entender la usía como primerísima categoría y como el sentido de interpretación del ser, ¿no? Entonces, este primer sentido es el toti eneinai. El otro sentido es el universal, el katholu, que ya habíamos señalado. El otro sería género, genos, y el otro sería el hipokeimen, ¿no? Esos son los 4 sentidos en los que Aristóteles dice se puede hablar de la usía como primer sentido de lo que es, del ser, ¿no? Sería entonces una usiología, como algunos autores plantean. No sería una ontología, o la ontología sería en primer sentido una usiología, ¿no? Una pregunta por la usía.
El primer sentido, totien einai, es una formulación extraña, propia de Aristóteles. Eso es traducido por Santo Tomás como quod quid erat esse, precisamente en las lecturas que hace Santo Tomás en el texto del ente y la esencia, al inicio del primer capítulo, señala esta, digamos, transformación del énfasis aquí que hace Aristóteles en el quid, que sería, como lo señalé aquí, la traducción sería quod quid erat esse, ¿no? Eh, eh, algo así como que algo es lo que siempre fue, ¿no? Lo que ha sido ser, ¿no? Que algo es lo que ha eh, sido, sido ser, y esto enfatiza de alguna manera la quiditas, ¿no? La cuididad, ¿no? El quid. Y esta quiditas, tal como está señalada ahí por Santo Tomás, va a pasar a ser la esencia, ¿no? Es decir, esto, el totien einai, sería de alguna manera la tematización de la esencia. Yo me atrevo a hacer una traducción de ese totien einai en el sentido de alguna manera que algo es lo que siempre fue. Hay una formulación un poco irrespetuosa que decimos en México, pero sería lo que viene siendo. Lo que viene siendo, ¿no? Lo que viene siendo, es decir, que ya era, que ya fue y es, pero ese que ya era y es. Y en español, repito, de una forma un poco irrespetuosa, lo planteo como lo que en muchas ocasiones se dice, lo que viene siendo, ¿no? Bueno, eso sería la esencia, ese primer sentido de entender la usía como totien einai. Otro sentido, que es el que ya habíamos indicado y que también es propio de Aristóteles, ¿no? Es una formulación propia porque existía el kata y el holos, ¿no? Holon. Y lo que hace Aristóteles es juntarlos y de alguna manera plantear un neologismo, ¿no? Uno de los sentidos que indicábamos era el tomar términos que ya se daban como categoría o usía y darles una resignificación. Pero lo que tenemos aquí es un neologismo en términos de unir dos palabras, kata y holos, y darles un sentido nuevo que sería entender esto respecto de la totalidad. Y eso, como decíamos, va a pasar a ser después los universales en la Edad Media. El otro sentido, que es también ya conocido, este es el catolo, el otro sería el genos, y que remite de alguna forma a este trabajo que llevó a cabo con Platón, con su maestro Platón, durante 20 años, ¿no? Esto entonces indica que habría de alguna manera estos tres primeros significados, quizás más en una cercanía con Platón, ¿no? En el caso de la esencia, porque estábamos pensando en el qué, ¿no? Ese ti que de alguna manera está preguntado y que venía ya desde Sócrates y es retomado por Platón como núcleo de toda la tematización, ¿no? Así como decíamos hace un momento, Aristóteles en el libro cuarto es el primero que enfatiza la tematización de lo que es en tanto es, así también Sócrates es el primero que pregunta por el qué de las cosas, ¿no? No encontramos esa pregunta en los presocráticos. Y eso es, decíamos, lo que desconcierta a los sofistas en términos de que no saben qué es lo que está buscando Sócrates y qué es lo que retoma Platón en términos de ese qué como unidad.
La interpretación que veíamos en Platón es que esa unidad va a estar pensado en términos de leidos, en términos del aspecto, ¿no?, que corresponde a un modo de acceso pensado, ¿no? Mediante el pensar, mediante el noén, es que se puede acceder a ese aspecto inamovible que determina lo que son las cosas y por lo tanto también deja ver la esencia de las cosas, deja ver el qué de las cosas. El qué de las cosas no es accesible o no es aprehendido a partir de la multiplicidad del aparecer, ¿no? En este aparecer múltiple no encontramos ese qué, ese quid, ese ti, ¿no? Eso solamente en esta dimensión ideal. Bueno, lo que está señalando Aristóteles es que cuestiona esa separación de ámbito ideal y ámbito del aparecer o ámbito de la multiplicidad sensible. Esa es la crítica que estaría haciendo Aristóteles, pero que de alguna manera está aceptando, ¿no?, de forma tácita algunas cuestiones que son heredadas de su maestro Platón. Y una de ellas es precisamente esta pregunta por el qué, que conforma precisamente la determinación de la esencia. En el ámbito del Cthulhu también, digamos, interés de pensar a partir de esa totalidad. En el ámbito del Genos también, ya lo sabemos, es una tematización también que estará presente en Platón en términos de una interpretación de la dimensión ideal en géneros, ¿no? Y lo que queda entonces es esta versión del hipokeimenon como quizás una de las posibilidades más propias de Aristóteles para entender la usía, ¿no? La usía, decíamos, como esto independiente, de alguna manera, esto de lo cual se va a predicar, ¿no?, pero a la vez también de cierto carácter inamovible, como lo decía el propio término en su sentido prefilosófico, ¿no? Entonces, el hipokeimenon sería una propuesta también propia de Aristóteles, ese hipokeimenon. El hipo, ya sabemos, remite al sub, ¿no? Si ponemos hipo, remitiría en latín al sub, debajo de, y el keimenon es un participio del verbo keistai, que sería yacer, ¿no? En latín eso va a ser traducido como jectum, ¿no? Entonces, lo que yace debajo, ¿no?, en este sentido, es el subjectum, ¿no? Es el subjectum. Hay tres interpretaciones de este hipokeimenon. Uno sería el sujeto, otro sería como substancia y otro sería como substrato, ¿no? Los tres casos tienen que ver precisamente con esta posibilidad de lo que yace por debajo, lo que yace debajo de. Y esto va a ser fundamental o central para la tradición filosófica posterior, porque en el fondo lo que estaría indicando Aristóteles es que lo que es se dice de determinadas formas, pero respecto de un sentido primario que sería la usía. Y la forma privilegiada en la que se puede pensar esta usía, ¿no?, la dejo aquí precisamente sin traducir por toda la complejidad que ya estamos viendo de la traducción. Si la traducimos como entidad, entidad remite más bien al carácter del on, a ese carácter participio del ser, ¿no? Dijimos, sí hay una relación directa, porque está diciendo Aristóteles que la pregunta por el ton es la pregunta por la usía, pero no me parece pertinente traducirlo simplemente de esa manera, como ente o como entidad. Algunos traductores así lo ponen. Es el caso de Tomás Calvo, por ejemplo, la traducción de Gredos.
Otros traductores le ponen esencia, ¿no? Traducen la usía como esencia. Me parece problemático porque ese es uno de los sentidos precisamente de la usía, que es precisamente lo que decíamos en el sentido del toti en einai, ¿no? Otra traducción, quizás la más común, es como substancia, pero esa substancia, ¿no? Sería más bien un sentido de entender el hipokeimenon, ¿no? Substancia es el participio del verbo substare y es estar por debajo de, es decir, que remite a este sentido que estamos indicando, igual que substrato, ¿no? Participio del verbo substernere, que es precisamente el substratum en el sentido de un tirar por debajo de. En todos estos casos, subjectum, sujeto, substancia y substrato remitirían a este sentido propio de Aristóteles de entender la usía. Por eso entonces me parece que hemos dejado de forma pertinente sin traducir el término usía, que, repito, remite a dos aspectos centrales que son importantes para Aristóteles y para poder hablar de ese primer sentido de ser. Algo que es en sí, ¿no? Y no en otro, como sería el caso de lo accidental o lo que deviene y es predicado, o lo que en algún momento en este libro de las categorías lo menciona, aunque no está tematizado en la metafísica, como segundas categorías y que a la vez son predicado del primer sentido de la primera categoría, que sería la usía. Y el otro carácter es esta realidad inamovible de alguna manera y que mantiene aspectos de la propia tradición filosófica tal como fue ya señalado por Platón. Entonces hay diferencias importantes entre Platón y Aristóteles, evidentemente, pero hay rasgos centrales o determinantes que se van a mantener en esa idea de ser que va a impactar a la tradición, ¿no? Y que aunque no está aceptando esa dimensión ideal, sí está aceptando este carácter inamovible y en sí que debe tener lo que es y que se diferencia precisamente de lo que solamente es predicado o no tiene ese carácter de ser en sentido estricto, y que de una u otra manera va a marcar también la diferencia con propuestas que tienen que ver entonces con lo que llamamos el ámbito del aparecer, ¿no? En donde entonces la propia tradición va a tener una desconfianza respecto del aparecer para pensar solamente el ser en sentido estricto. Por ejemplo, una determinación que estaría aquí en juego y que no mencionamos, pero que queda clara, es este carácter atemporal también que estaría señalado, y eso de carácter atemporal la usía, porque precisamente en este listado de categorías que señala, el ámbito del cuándo, es decir, el ámbito del tiempo, está alejado, es decir, está puesto como categoría secundaria, y eso significa que es algo que se puede predicar de la primerísima categoría, que sería la usía. Entonces también contendría esta herencia platónica en términos de un carácter atemporal. Decíamos, esto que subyace es entonces determinante para la tradición posterior, de manera inmediata para la patrística, para la Edad Media y por supuesto para la modernidad. De alguna manera entonces ese subjectum, en el sentido de hipokeimenon, es lo que subyace a cualquier cosa que es, ¿no? Esto que es, etcétera, subyace precisamente algo que es lo que le da consistencia, que es lo que le da ser. Y en ese sentido podremos decir que tienen ese hipokeimenon, son hipokeimenon de alguna manera sujetos, ¿no? Lo que vamos a ver a partir de la siguiente sesión, ya con la lectura que hace Descartes en la modernidad, es la transformación de ese subjectum, ¿no? En donde ya no descansa en todo lo que aparece, sino en un ente privilegiado, ¿no? Y eso es el giro central que va a ocurrir en la modernidad y que veremos ya a partir de la
siguiente sesión. Bien, con esto tenemos entonces una visión general de la idea aristotélica en torno al ser desde esta perspectiva de la filosofía teorética. Como tal, lo revisamos en algunos fragmentos del libro cuarto y del libro séptimo de su metafísica. Muchas gracias.